Los escucho. Cuánta cosa, ¿no? Yo creo que se queda a medio camino por el proyecto. Porque en realidad es casi un saludo a la bandera. Yo se lo quería decir, pero se lo digo, supongo que estará escuchando. Es un saludo a la bandera. Si vos le das a los 60 días, si no, el Senado no la aprobación nada, tácita, digamos, por ¿no? sí o por no, se aprueba. Y aparte por mayoría simple. Yo creo que cuando él insiste, y creo que es correcto el planteo, cuando es un proyecto está comprometiendo, que trasciende a varios claro. gobiernos, y los gobiernos, por suerte, en Uruguay rotan de partidos y hay alternativa democrática, estaría bueno de que no sea por mayoría simple, que sea por mayoría especial, cuando sea algún tipo de proyecto, como estos dos ejemplos que puso, UPM y el puerto. Me parece que sería sano y tendría que ser, no es que a los 60 días se aprueba sí o sí, porque si no, en realidad es una cuestión formal. Me parece que tendría que ser... Se quedaron a medio camino. Yo creo que el proyecto es muy malo y creo que García lo quiere empeorar todavía, lo cual es más grave. Lo quiere hacer peor, que sea por mayoría especial, le quiere poner una traba más. No, traba no, control, querido ciudadano, del Parlamento, que es el que nos representa a todos. Me toca a mí, pará un poquito. Si te toca a vos. Yo creo, es mi opinión, no la tuya, es mi opinión, que el proyecto es muy malo y que tus sugerencias son para empeorarlo más. Y voy a decir rápidamente por qué. Yo creo que, primero, es contradictorio lo de Manini con el resto de la nota, ¿no? Porque, obviamente, alguien que busca y reclama mayor desarrollo y mayor distribución y lo quiere hacer generando trabas a la inversión. Es una cosa como que no tiene contrafuerza. Yo creo, déjame terminar, después decir todo lo que quieras. Creo que además desconoce, yo no sé qué experiencia tiene Manini en negociaciones internacionales con megaproyectos, yo ninguna. Capaz que él tiene, entonces tiene más fundamento. Yo hablo desde la ignorancia, pero creo que el tema de cómo se manejan estos tipos de contratos y de inversiones a nivel internacional requiere, en la mayoría de los casos, de una cuestión de confidencialidad de los datos en las negociaciones. Por lo pronto, en el periodo de las negociaciones. Lo hizo el Frente Amplio con UPM, lo hizo el gobierno con los aeropuertos, lo hizo el gobierno con Cato Ignati, lo hicieron otros gobiernos anteriores en otras circunstancias. Es de orden internacional, no es que al Uruguay se le ocurre. No puede el Uruguay, queremos nosotros marcar las normas de cómo se manejan las cosas en el mundo. ¿Queremos mega inversiones? Hay que adaptarse a la realidad. No hay contratos de los volúmenes de los que estamos hablando que no se prevean en largos plazos. No hay, porque nadie arriesga 2.000 millones de dólares para que le den 20 años de permiso. Nadie. Van a 30, 40, 50 años. Eso es el mundo así, no es el Uruguay. Lo hizo Tabaré Vázquez con UPM, lo hace este gobierno. El Parlamento legisla sobre los plazos en que el Ejecutivo le da herramientas al Ejecutivo para que lo hace. Hay una democracia que elige un Ejecutivo, confía en el Ejecutivo para llevar adelante las cosas. Hay un legislativo que le da los plazos al Ejecutivo y después tiene que volver de vuelta al legislativo para que el legislativo le da la prerrogativa y después le dice, no, pero antes de aprobarlo tenés que pasar por mí de vuelta. Para mí es un disparate por donde se lo mire. Y si le ponen los aditivos de García, es más disparate todavía. Ojalá que este proyecto no prospere, porque así seguimos creando regulación sobre regulación, sobre regulación, sobre regulación. Al final no va a venir nadie, porque va a ser tan difícil que no va a venir absolutamente nadie al Uruguay. Estás haciendo gestos que no interpreto, Fernanda, perdón. Asiento en algunas cosas que mencionaba. Me estaba haciendo burla. No era burla, no entiendo. Algo de equilibrio o de matiz, no, ahí sí lo estaba imitando, pero estaba sintiendo en cosas que tú mencionaste. Cállate, monita que imita. Creo que tú mencionaste en un momento algo que tiene que ver con la toma de decisiones. Creo que esto justamente apunta a un sistema mucho más parlamentarista, si se quiere, o es un paso más en ese sentido. ¿Es bueno o es malo? Bueno, yo no lo comparto, creo que nuestro sistema tiene sus controles desde el Parlamento y creo que tiene que ver con a quién elige la ciudadanía para que tome las decisiones. Me parece que esto estorba un poco o bastante lo que tiene que ver con la delimitación de proyectos de país, porque si al final del día es el Parlamento quien termina definiendo cuestiones que tienen que ver con un proyecto de país de un partido político que fue electo en una ciudadanía, me parece que en ese sentido se termina desdibujando. ¿Qué me estás haciendo así, Alfredo? A ver, dale. Una pregunta nada más. ¿Por qué la Junta Departamental no aprobó
el préstamo BID que había pedido la Intendencia, aduciendo justamente que era porque trascendía un gobierno. A mí me parece que el que trasciende un gobierno está bien que se controle. Porque la democracia son todos los partidos. Son todos los partidos. No fue por eso que no lo votó. Lo votó porque el 70% iba para limpieza. ¿Por qué dijeron? Ahora vamos a eso, pero pará. Que termine la ronda Vero y después si quieren volvemos al fideicomiso. Señores, por favor, ¿se pueden contener un momento? ¿Pueden contener la pasión un momento? Gracias. Verónica. Bueno, a mí me parece que cuando se habla de proyectos que tienen que ver con 80 años, 50 años, 20 años, no estás hablando del proyecto de un gobierno, estás hablando de un país. Entonces, me parece que el espíritu del proyecto de ley de Manini y de Cabildo Abierto es realmente compartible, yo lo comparto concretamente, pero me gustaría, como dice Alfredo, que sea realmente efectivo. Y me parece que no es tan difícil que una vez que en el contexto internacional podés respetar la opinión de los demás, capaz que podés hacer un día ese ejercicio y no necesitas irte, como nosotros no nos vamos cuando disentimos contigo. Entonces, me parece que lo que se debe hacer es que sea realmente efectivo y que, bueno, que sea por mayorías especiales, porque me parece que eso garantiza, una mayor participación y que realmente trascienda a un gobierno. Porque cuando estás hablando de obras, por ejemplo, como la del Ferrocarril Central, que vamos a llevar años y generaciones para pagarlas. El propio Partido Nacional fue crítico con muchos de los puntos del acuerdo con UPM. Algunas cosas se pudieron cambiar, fueron mínimas las que se pudieron cambiar. Y me parece que lo del puerto, los propios representantes de Cabildo Abierto se enteraron por la prensa de lo que se estaba acordando en el puerto. A mí me parece que ese tipo de cosas tienen que pasar por otros ámbitos. Y como decía Manini, si el Parlamento tiene que ratificar la venia de determinados funcionarios públicos, como pueden ser los embajadores, como puede ser, no sé, la institución de derechos humanos, bueno, ni que hablar que la Fiscalía, por ejemplo, ¿por qué no puede votar cuando está implicado el futuro del país y tantas generaciones? No entiendo cuál sería el argumento. Porque además se puede negociar desde el Ejecutivo y una vez que se llega a un acuerdo final, en algún momento los contratos se tienen que difundir, tienen que ser públicos. Bueno, ese momento podrá ser en el que el Parlamento dará el visto bueno. ¿Se acuerdan que cuando asumió la calle Pou, hablando de UPM, dijo, vamos a tratar de mejorar? Y algunas cosas cambiaron. Es decir, y me parece que está bien que se pueda cambiar y el sistema político incluye a todos. Entonces me parece que está bien. Yo creo que se quedó justamente, no es trancar, es monitorear, y no es que no se hagan convenios a 50 años. Sí, que se hagan, pero que sean convenientes para el país. Y por lo tanto, que tengan el aval del Parlamento. Mayor transparencia, ¿no? Y perdón, ¿no? Pero ustedes realmente creen que tenemos un sistema político. Esperen, ¿realmente creen que tenemos un sistema político con la madurez suficiente como para sentarse a resolver si este contrato afecta o no a la administración pública, si atenta contra, si es bueno, si hay, sin que se cuele lo político partidario? Que este contrato sea el golazo de nuestro gobierno y no del futuro y así viceversa. A ver, ¿tienen la madurez para eso? Lo que pasa es que si no tenés la madurez política y no tenés Parlamento. Ahora tenés una reforma a la seguridad social que va a ser debatida en el Parlamento y aprobada en el Parlamento. Y va a comprometer todas las generaciones que vienen. Es bastante elemental y de sentido común. La ley dispone que el Estado puede dar concesiones por 50 años. Ya lo dispuso el legislador. Ya está. Ya está. El contrato se discute después en el Parlamento y lo ratifica el Parlamento, pero con esa normativa ya aprobada, ya dispuesta. Entonces, esto es inútil, esto es una tontería. Ya lo dispuso que es por 50 años el legislador. No es los años lo que estamos cuestionando, es qué tipo de proyecto, querido. No es los años. Los años puede ser 40, 50, 100, no me importa. Los años viene a colación por la trascendencia. Ahora sí que me levanto y me voy. Disculpame porque si no entendió nada. Pero leyó el proyecto de Cabildo. Si tenés algo que hacer, avisá y te vas antes. Pero no hagas todo este pasado. Perdóname, pero leyó el proyecto de Cabildo porque el proyecto de Cabildo lo único que establece es que el Parlamento tiene que ratificar el plazo. Es lo único. No habla de discutir todo el proyecto. ¿No entendiste nada? Perdón, ¿O viniste sin leer? Se quedó a media bandera, justamente. Tiene que discutir todo el proyecto y aprobarlo. No dejar 60 días para que igual no pasa nada. Pues entonces, si no es un saludo a la bandera, no sirve para nada. Lo leí y digo que tengo que ser mucho más
de lo que proponen. Es eso, querido. Y no te vayas, no huyas. De lo único que habla el proyecto es del plazo. A ver, son 6 artículos. Es para condicionar el plazo, para darle aprobación al plazo. ¿Qué dije yo? Nada más. Que se quedó corto. Nada más. No entiendo esa parte que estás planteando. El proyecto se supone que el proyecto dice, quiere empoderar al Parlamento para que apruebe o no el plazo, un contrato que celebra el Ejecutivo. Y bueno, pero la discusión de los años tenés la discusión intrínseca del proyecto. Yo acá tengo los artículos. ¿Dónde está lo de los años? ¿Pero en cuál? Porque no encuentro. Y bueno, yo ahora no lo tengo encima. Todo contrato del Estado cuya ejecución se difiera en el tiempo y deba cumplirse durante el lapso de más de un periodo de gobierno deberá contar con la aprobación de la mayoría del Senado. Ahí está el plazo. Y bueno, pero la discusión es todo. Pero la discusión, Fernando, es todo. ¿Por qué estarías a favor o en contra? No, esperen, lo que está... A ver, hablando del plazo. No, el objeto de este proyecto de ley es cualquier contrato que comprometa por más de una administración al Estado. Por eso. Pero la discusión va a ser de ese todo. Es el objeto. Ahora, lo que plantea es que el Parlamento, para esos casos, apruebe o no con mayorías los contratos del Ejecutivo que superen o estén comprendidos en el artículo 1. Pero ¿Y qué vas a decir? ¿Estoy a favor o en contra? Y no vas a decir por qué, no vas a discutir el proyecto. El Parlamento ya tiene que aprobar los proyectos del Ejecutivo. Lo único que agrega diferente a lo que ya existe es el plazo. Y bueno. Nada más. ¿Y a vos qué te parece? ¿No te parece que es justamente un tema relevante? Interprete como quieren. Hoy es un día complicado. Sí, difícil. Pero discutir es una capacidad que tiene el Parlamento, pero no aprobar o desaprobar. Decisiones. ¿No se discutió el proyecto en el Parlamento, el proyecto de UPM, el proyecto de los aeropuertos, el proyecto de Cato Ignacio? ¿No se discutió hasta el hartazgo? Después de una mucha información tenía carácter reservado. ¿Quién discutió? Claro, se discutió. Y obvio. Cuando fueron llamados los ministros en la función de Contralor, pero no de aprobación. Las dos cosas. UPM, cuando estaba hecho. En las interpelaciones, en los llamados a sala, ahí se discutió. Cuando ya estaba cocinado todo. Vos querés discutir antes de que sea aprobado. Quieren discutir la toma de decisiones. Quieren que la toma de decisiones pase a ser un colegiado y no un gobierno, no un gobierno con un presidente. Se supone que lo que quieren hacer es dividir la toma de decisiones. No, cuando trasciende un periodo de gobierno. Por eso, quieren dividir, quieren cogobernar. Quieren cogobernar, no quieren tener un presidente, quieren cogobernar. No, que todo el mundo... No quieren tener un poder ejecutivo hoy estás con en el gobierno, mañana sos oposición. No, entonces, por eso, pero no, tú estás pensando en esa clave. Tú estás pensando en esa clave. Para mí, en clave de políticas de Estado, no por eso, entonces se cogobierna y gobiernan todos los partidos políticos. No tiene nada que ver. No, son políticas de Estado, que no es lo mismo. El sistema político que tú planteabas, el sistema político es maduro. Yo creo que sí que es maduro. Es maduro. Alfredo, ¿no se puede votar la reforma de la seguridad social? Reforma educativa, reforma de seguridad social. ¿Qué madurez hay? Porque en el caso, fíjate vos, cómo se da la mano, que en el caso de UPM y antes Bosnia, que pasa de un gobierno a otro, el gobierno que vino, aunque se había opuesto en algunas cosas, lo siguió adelante. Porque ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Imagínate que hubieran tenido la posibilidad de discutirlo en el Parlamento. ¿Qué vas a sacar, Victoria? ¿Cuántos puntos del PBI? Por favor, me parece que eso no... Yo creo que el sistema político nuestro es absolutamente maduro. Yo creo en el sistema político uruguayo. Necesitan los acuerdos, los proyectos, ya precisan ratificación parlamentaria. Pero además no alcanzaría con el proyecto de Manini para cambiar nada. Habría que cambiar la Constitución. Habría que cambiar la Constitución, habría que cambiar una enorme cantidad de disposiciones. Lo que hace el proyecto de Manini, lo único que hace es condicionar el plazo, que nadie pueda dar por 50 años o 30 años sin ratificación parlamentaria, nada más. Es el tema del plazo. Y es una regulación más y es un elemento más que el mundo y los inversores internacionales que van a desembarcar lo tomarán o no. Si quieren estar expuestos a una discusión parlamentaria donde se arranquen los pelos fascistas Mira, yo creo que justamente... ¿Cómo es que le dice? Con zurdos, con fascistas y toda esa cosa que tenemos folclórica en los países latinos de discusiones ideológicas al santo botón. ¿Vos te imaginás los finlandeses asistiendo a una discusión entre el Pacha Sánchez y no, me parece que justamente sería de mayor transparencia y de mayor seguridad. ¿Vos te imaginás? Es una cosa demencial lo que estás quiere. llevando. Es mi opinión. Para mí es un disparate. Para mí es un disparate. Y yo entiendo lo que ustedes dicen, lo entiendo perfectamente, lo entiendo, y hasta entiendo que ustedes lo planteen.
Ahora, yo estoy en las antípodas, absolutamente. De eso se trata. Por suerte. Ahora, la seguridad jurídica... Me preocuparía. La seguridad jurídica que ofrece Uruguay, que ayer el alto representante de la Unión Europea, por ejemplo, destacaba y decía que, bueno, que es una de las virtudes de nuestro país, no se vería afectada con esto. Por el contrario, yo creo que se vería reforzada. Porque cuando vos estás haciendo un acuerdo que es ratificado por todos los partidos políticos, si yo fuera inversor, a mí me daría garantías. Ya está eso. Claro. Ya está eso. Bueno, a mí, sin eso ya el Uruguay tiene fama de garantía jurídica. Y bueno, por eso te digo, pero ¿en qué perjudicaría, Fernando? ¿En qué perjudicaría eso? Mirá vos cómo daría garantías para la ciudadanía. El tema de este proyecto de ley que a priori no parecía, ¿no? Ya está, es una cosa, es agregar una cosa más. Es agregarle una cosa más, una traba. Es otra...